Muchas veces, dentro de nuestras vidas, llevamos dolores que solo nosotros o nuestro círculo más cercano sabe que estamos pasando. Aquel dolor parece no ser oído desde ese trono de la gracia que tanto nos predican dentro de nuestras iglesias. ¿Será que Dios no nos oye? ¿Estará Él realmente interesado en lo que me acontece? ¿Llegará el día en que esta angustia que me oprime el pecho va a terminar? Hoy, en Amor que Redime, Silvana y Elizabeth intentarán traer, a través de esta conversación, respuestas a esas interrogantes que muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento de dolor. Entenderemos cómo es pasar ese valle de sombras tomada de la mano de Dios. Conoceremos la historia de Valeria y la maravillosa respuesta que obtuvo luego de años de oración. Así que, traemos para ti el episodio titulado Dolores Silenciosos. Te invitamos a escuchar este podcast donde hablarán de la infertilidad. En ti confío, no me moveré. Alma mía, espera en Dios. Hola a todos nuestros queridos oyentes, bienvenidos a Amor que Redime. Mi nombre es Elizabeth Díaz y hoy vamos a hablar en nuestra primera entrevista junto a una invitada muy especial que tenemos aquí con nosotras. Bueno, el día de hoy queremos hablarle de un tema que no se habla mucho dentro de las iglesias y creemos nosotros que es un tema muy importante. Y le quisimos poner por título nosotros a esta conversación Dolores Silenciosos. Ustedes se preguntarán acerca de qué dolores vamos a hablar el día de hoy y yo les quiero contar por qué empezó esta necesidad de nosotros de querer hablarle a ustedes. Bueno, resulta que hace un par de meses atrás, yo escribiendo en mi Instagram personal, hice un comentario acerca de una enfermedad que yo padezco. Yo padezco endometriosis, que es una enfermedad del útero, lo que me impide a mí ser madre. Yo llevo casada ya más de 2 años y hasta el día de hoy yo no he podido tener bebés por esta enfermedad. Y yo quise comentarlo a través de mis historias de Instagram y al yo poner esta historia, minutos después me empezaron a llegar muchos mensajes de niñas dentro de la iglesia, de ya dorcas dentro de la iglesia que se habían casado y que padecen la misma enfermedad. Entonces ahí pudimos notar que muchas veces estos dolores, estos sufrimientos dentro de la iglesia son más comunes de lo que uno cree, pero que no se hablan. No se hablan quizás por vergüenza, no se hablan por dolor, no se hablan por muchos motivos. Entonces, nosotros quisimos hacer visible y queremos hacer visible estos dolores para que si tú también estás pasando por alguna enfermedad similar, te sientas acompañada y puedas quizás en este conversatorio tener un poquito de ánimo y quizás alguna respuesta, alguna pregunta que tú te estás haciendo y que hasta el día de hoy te tiene inquieta. Y como dije anteriormente, bueno, tenemos a una invitada muy especial junto a nosotros. ¿Y por qué digo juntos? Porque también aquí estoy junto a Silvana. Silvana. Hola a todas, muy bienvenidas también, les doy la bienvenida con este tema que nos tiene muy emocionadas. Queremos hace mucho tiempo grabar este podcast, queríamos hablar sobre estos temas que quizás no se tocan mucho en la iglesia, muchas veces son temas tabú, entonces queremos darle una mirada un poquito más humana a estos temas tales como la infertilidad y también la soltería. Uno de los temas que también queremos tocar hoy es sobre la soltería, sobre cómo se vive la soltería en la iglesia, sobre todo para la persona que está esperando en el Señor y ya ha pasado el tiempo y no hay respuesta. Entonces queremos tocar estos temas para que podamos ser de bendición también para todos los que escuchan. Ese es nuestro deseo. Soy Silvana, ustedes me conocen, soy participante acá en Amor que Redime y también participo en la Iglesia Evangélica Pentecostal en San Vicente de Tahuatahua.
trabajo ahí en algunos ministerios que el Señor me tiene. Y trabajo también con el cuerpo de señoritas, trabajo con niñas, adolescentes y niñas más grandes. Así que queremos que todo aquel que escuche este programa sea de bendición, tanto para hombres y mujeres. Así es, como lo dijo Silvana, yo también pertenezco a la Iglesia Evangélica Pentecostal y junto a nosotros también tenemos a otro miembro de la iglesia que es Valeria. Valeria es nuestra invitada especial, nosotros a Valeria la conocemos ya hace bastantes años y queremos que ella también comparta experiencias junto a nosotros. Hola a todos, mi nombre es Valeria Araya, pertenezco a la Iglesia Evangélica Pentecostal acá en Vista Hermosa, Estación Central. Tengo 34 años, casada, ya voy a cumplir este año 10 años y con un hermoso hijito. Trabajo también en el voluntariado de las enfermeras, asistencia espiritual en los hospitales. Eso podría decir de mi parte. Bueno, Valeria, cuéntanos un poco acerca de tu enfermedad. Bueno, la endometriosis, al igual que Eli, yo también la padezco. La endometriosis consiste en que células del útero salen y se empiezan a adherir a distintos órganos del cuerpo. Pueden adherirse a la vejiga, al recto, a los ovarios y en casos graves pueden llegar hasta los pulmones. Estas adherencias hacen que vayan creciendo mes a mes y esta es una enfermedad que se sigue estudiando, que no se sabe la causa, que no tiene un tratamiento para frenarla, solamente se puede limpiar un poco esas adherencias a través de una laparoscopía y se puede ir frenando con pastillas anticonceptivas. La endometriosis es una enfermedad también bastante dolorosa. Hay gente que padece de muchos síntomas dolorosos, como era en mi caso. Hay otras personas que son asintomáticas y lo que produce es infertilidad. No todas las personas que padecen endometriosis les cuesta quedar embarazadas, pero sí a la mayoría les cuesta un par de años. Eso es en general como la endometriosis lo que es. Queremos saber, Valeria, ahora cómo fue conocer el diagnóstico de tu enfermedad y cómo esto afectó tu fe, porque como nos decías tú, llevas 10 años casada. Cuando se forma una familia, generalmente se busca tener hijos, las parejas se planifican, sueñan con formar una familia, muchas de ellas, sobre todo si es dentro de la iglesia se estima mucho el tener hijos, el formar una familia. Entonces, ya tú casada, Valeria, ¿cómo fue conocer este diagnóstico y cómo afectó eso en tu fe? Queremos saber sobre eso. La verdad es que fue como un balde de agua fría, porque tal como lo dices tú, uno no se espera que a uno le va a costar tener hijos. Yo creo que está como, no sé, como que para uno es tan normal ver niños, estar rodeados como de que las personas se casen y como que sigan cumpliendo como metas o sueños y como que después de esto te casas, vienen los hijos, después de los hijos viene el otro, no sé. Y fue muy difícil. Yo recuerdo que la primera vez, el primer año que nosotros estuvimos casados, obviamente no quedé embarazada. Eso ya era un signo de infertilidad, porque la infertilidad se mide ya cuando ha pasado un año más o menos y ya se puede dar un diagnóstico de infertilidad y se tiene que empezar a estudiar. Y estando en un servicio, yo recuerdo, el Señor toma a una hermana en profecía y el Señor me habla y me dice que me empieza a hablar de mi vida y de repente me dice que yo sufría fuertes dolores en mi vientre y que tenía una enfermedad, pero que Él iba a ser conmigo y que Él me daría hijos. Llevamos aproximadamente un año de casado. Y eso para mí fue tan impactante de que Dios descubriera lo que yo por tantos años padecía, este dolor intenso en mi vientre,
Y el Señor me da esa promesa de que me iba a dar hijos. Aún así yo seguía, porque como les contaba, yo sí tenía síntomas, como periodos muy intensos, sangrados muy abundantes, dolores, cólicos, que a veces me impedían seguir con mi vida y no se me quitaba tomando analgésico ni nada, eran dolores intensos. Y fueron pasando los años, el Señor me había dado esta promesa de que me iba a dar hijos, y fueron pasando los años y esto no llegaba. Y llegó un punto en mi matrimonio, yo creo que más o menos cuando llevábamos 5 años de casados aproximadamente, en que ya le empecé a tomar el peso, eh, y me empezó a afectar mucho. Estuve un momento, yo creo que en un momento como de depresión. Me sentí muy identificada con Job porque Job habla de su estado depresivo. Dice que sus noches eran muy largas. Job lo había perdido todo, su familia, sus hijos, sus bienes, estaba viviendo en medio de un basural. Además tenía heridas en su cuerpo, estaba destruido físicamente y emocionalmente, espiritualmente. Hablando con el Señor, Job, mientras el Señor estaba en silencio, porque vemos que llegan sus amigos, van a tratar de hablar con él, que en realidad en vez de animarlo, lo angustiaban más. Pero el Señor no le contestaba y yo así me sentía en noches muy largas. Lloré mucho, a veces mi esposo ya estaba durmiendo, en la madrugada me invadía un dolor inmenso. Le preguntaba al Señor por qué estaba viviendo eso. No entendía muchas cosas, veía todo oscuro, porque claro, cuando el Señor dio esa promesa, pasó un tiempo y yo fui al doctor. Estaba viviendo muchos dolores muy intensos en mi cuerpo, fui al doctor, lo conversé, lo conversé con él, todos mis síntomas. Él me dijo que tenía endometriosis y que era una enfermedad que causaba infertilidad. Y eso fue doloroso. Entonces empezar a vivir cosas que a lo mejor uno no espera, cuando Dios rompe totalmente los esquemas que uno tiene planificado, eso duele. Y sí sabemos que debemos entregarle nuestro futuro, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestra voluntad al Señor. Pero cuando el Señor empieza a llevar a cabo su plan, con su forma, con sus reglas para uno, es doloroso. Y obviamente la fe se ve quebrantada, porque no siempre uno está lleno de fe, con esperanza. Hay momentos en que uno se retrae, que la fe decae, que se siente débil, que se siente miserable. Obviamente no negando al Señor, en ningún caso eso me ocurrió, sino que uno se siente frágil, como Jeremías cuando decía: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? De verdad que yo me sentía así, tal cual, preguntándole eso al Señor. Y en cuanto al tema de la iglesia, Valeria, ¿tú cómo te sentiste durante todos esos años? Porque yo te escucho, nosotros, bueno, conocemos ya con Silvana tu hermoso testimonio, sabemos que fueron como 9 años en que el Señor se demoró en responder esta petición, pero dentro de la iglesia, ¿conocían tu diagnóstico? ¿No lo conocían? ¿Te sentías juzgada quizás por los hermanos o te sentías apoyada? Porque a mí me pasó que yo no soy mucho de contar mi vida como íntima con los demás. Yo soy bien reservada en algunas cosas, bueno, con todo lo que es íntimo soy reservada. Y recuerdo que esa vez que yo publiqué esta historia,
Tú, bueno, aparte de todas las respuestas de estas niñas que me hablaban acerca de sus problemas, una respuesta me pareció muy sincera y fue de una hermana de la iglesia que me pidió disculpas y me dijo, bueno, yo quiero pedirle disculpas, hermana Eli, porque yo hablé de usted sin saber lo que estaba pasando. Yo pensé que usted se estaba cuidando. Entonces, muchas veces no sentimos a lo mejor el consuelo que nosotros debiésemos sentir dentro de la iglesia, porque como estos temas son tabú, como sabemos, y normalmente se predica dentro de la iglesia que Dios es un Dios poderoso y como que prácticamente los hijos de Dios no pasaran por estos problemas, porque no se habla. Entonces, ¿cómo fue en tu caso? Mira, al principio yo creo que igual se me cuestionó porque pasaban los años y no quedaba embarazada. También recibí comentarios así pensando que me cuidaba y además estos son, tal como lo dices tú, Eli, son temas, cuidarse o no cuidarse, son temas tan íntimos, decisiones tan matrimoniales, eh, que en el fondo no tenemos por qué nosotros meternos en esas decisiones o preguntar. Eh, y sí me sentí juzgada porque obviamente están esos comentarios y cuando el hijo y cuando los hijos y sin saber lo que había detrás. Yo no hablé el tema, no conocían de mi enfermedad solamente a las personas que estaban a lo mejor matrimonios pasando como lo mismo. A veces me consultaban porque ellos estaban pasando lo mismo, pero yo creo que por el dolor y por no sentirse vulnerable, a veces uno no habla estas cosas, no las conversa. Una vez, estando en una misión en Sargento Aldea con el voluntariado de las enfermeras, el Señor me instó a hablarlo. Yo todavía no estaba embarazada, seguía en la espera y yo le dije al Señor llorando, yo no quiero hacerlo, no quiero exponerme, no quiero hablarlo porque me dieron la oportunidad para decir cómo yo había llegado al voluntariado. Y parte de haber llegado al voluntariado de las enfermeras en los hospitales fue este proceso doloroso de infertilidad. Y ahí de alguna forma conté por qué el Señor me tenía ahí y hablarlo fue súper fuerte, abrirme, sentirme expuesta, sentirse vulnerable, pero a la vez es valentía. Es lo que yo te decía, Eli, cuando tú publicaste eso, porque es diferente hablar cuando uno ya ha recibido la respuesta de Dios a cuando uno sigue en la espera. Es muy diferente. Y yo te dije que te encontraba muy valiente porque de alguna forma uno se expone, es como un libro abierto, pero es para bendición para muchas personas. Ese día cuando yo conté mi experiencia, después se me acercó una hermana que estaba viviendo lo mismo y se sintió fortalecida. Entonces a veces Dios permite, como lo que estamos haciendo ahora, que nos ha costado bastante, poder conversar, que llegue el momento apropiado, pero con la esperanza y con la fe de que sea de bendición para alguien que está viviendo algún proceso doloroso, como la infertilidad, como la soltería, esto de esperar en el Señor, que no es fácil. A veces se dice, pero espera en el Señor, pero ¿acaso no tienes fe? Estas palabras que las escuchamos mucho, que a veces no se dicen de mala intención, pero se dice de la boca hacia afuera, no entendiendo el proceso que lleva la otra persona, o los años de espera, o las lágrimas que ha derramado, o la tristeza que lleva en su corazón, lo decimos sin pensar, sin colocarnos en el lugar de la otra persona. Es cuando como le damos el pésame a otra persona y en realidad no estamos sintiendo ese mismo dolor. La espera en el Señor no es algo fácil, sobre todo cuando en mi caso soy una persona bastante controladora, me cuesta dejarle el control al Señor, siendo que el Señor tiene el control de todas las cosas, pero soy una persona que le gusta tener distintos planes, si ocurre una cosa, si ocurre otra, y el Señor me probó en eso.
yo no tenía el control de nada. Nada. Y todo se salió fuera de control, por así decirlo. O sea, Dios rompió todo mi esquema, rompió todos mis horarios, todas mis formas, lo que yo tenía, consideraba de Dios en mi mente. Dios me dijo, realmente tu mente es muy estrecha, soy mucho más amplio de lo que tú piensas, obro de la forma que a mí me place y no de tu forma. O sea, ahora comprendo a Dios en otra dimensión, de una forma mucho más amplia, quizás no en su plenitud, pero sí me puedo dar cuenta de un Dios mucho más profundo. Es bien interesante lo que nos mencionas, Valeria, acerca de la experiencia en el voluntariado cuando te tocó hablar en la iglesia en Sargento Aldea, de hablar de ti, de tu problema, de exponerte, dices tú, de hablar lo que te estaba pasando cuando todavía no tenías una respuesta. Me llama la atención porque recordaba un versículo de Isaías. Yo leyendo un libro de John Piper que se llama Cuando no se disipan las tinieblas. Un libro muy hermoso que habla acerca de personas que están pasando procesos de depresión, procesos de angustia profunda, donde solo ven en oscuridad, donde no hay una respuesta del Señor, donde no entienden los planes del Señor. Como sabemos, la mente, nadie jamás ha entendido la mente del Señor. Y cuando se está en un tiempo de espera, en un proceso de espera que se alarga durante los años, ya sea de infertilidad, ya sea de soltería o ya sea de una enfermedad incurable, pasan los años y no hay respuesta, nosotros tendemos a desesperarnos, a irnos a negro y a cerrarnos. Nos cuesta hablar de nuestras heridas, nos cuesta mostrarnos vulnerables a otro y yo lo digo personalmente, a mí me cuesta también hablar de mí, de mis problemas, mostrarme vulnerable porque uno siempre quiere mostrarse fuerte, mostrarse bien. Eh, yo con muy pocas personas me abro generalmente con gente que es muy cercana a mí, pero hablarlo a otras personas también es a veces de bendición y es por eso que queremos hacerlo hoy día. Y recordaba este versículo de Isaías que dice, en Isaías 58, en el versículo 10 dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Cuando yo leí estos versículos, como que a mí se me abrió un mundo. ¿Por qué? Porque yo comprobé que cuando yo estaba pasando momentos aflictivos en mi vida, el Señor me permitió pasar momentos muy oscuros, comprendí que cuando empecé a hablar yo a otras personas acerca de mi problema, cuando me mostré vulnerable a otras personas que también estaban pasando este tipo de problemas, producía sanidad en mi vida, producía más esperanza, más confianza en el Señor, más confianza en su respuesta, y en las tinieblas nacía la luz del Señor. Entonces, nosotros estamos convencidas, yo creo que tú también, Valeria, que los procesos del Señor no son en vano, para nada. No son en vano. Siempre el Señor dice su palabra afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y no hacernos bien solo a nosotros, sino a la gente que lo necesita, a la gente que nos rodea. Entonces es súper lindo saber, es difícil mostrarse vulnerable, es difícil exponernos, pero así la Biblia también nos muestra a estos hombres vulnerables, mujeres vulnerables, y agradecemos, yo siempre agradezco al Señor por Elías, por Pedro, por estos hombres que son tan humanos como nosotros, que se equivocan, que dudan, que temen, y nos muestran que tenemos este Dios poderoso que nos ama, aún en nuestras debilidades, aún en nuestros dolores y en nuestras confusiones. Cuando uno está pasando un momento aflictivo, la mente es muy atacada.
A mí me pasó, la mente era muy atacada, mi mente era muy atacada. Recuerdo un tiempo que estuve con insomnio, esto pasó durante la pandemia, con insomnio, y venía el enemigo a recordarme unos versículos de Salmos que decía que a su amado dará Dios el sueño, y yo no podía dormir. Y hay un cuestionamiento: Señor, soy tu hija, ¿por qué no puedo dormir? Soy tu hija, no soy tu hija. Pero dentro de todo el Señor me seguía fortaleciendo, y el Señor, en mi angustia, en mi tristeza profunda, el Señor me seguía mostrando su bondad, su misericordia. Entonces, los procesos en el Señor no son en vanos, y esto nos ayuda a nosotros a poder comprender al que sufre. ¿Por qué nosotros estamos hablando de dolores silenciosos y hablamos ahora de la infertilidad y queríamos también tocar la soltería? Porque dentro de la iglesia también se vive la soltería, una soltería no como la vive el mundo, una soltería, porque el mundo vive una soltería con más libertades, donde yo no me quiero comprometer o donde yo no me quiero casar para no adquirir responsabilidades. En la iglesia, cuando un joven, cuando una señorita esperan al Señor para que el Señor le dé su esposo, su esposa, se espera en santidad, una soltería. Nosotros hablábamos en una soltería en santidad, en no andar probando, en no andar teniendo diferentes parejas, sino que esperar en la respuesta del Señor. Y muchas veces eso se vuelve complejo, se vuelve difícil en el tiempo que estamos viviendo, una sociedad súper sexualizada, una sociedad súper hedonista, que solo le gusta pasarlo bien. Cuando hay un proceso de espera voluntaria, es decir, me voy a guardar para el Señor, y aparentemente el Señor no responde, se produce lo que yo también lo he comparado con la infertilidad, el querer, el desear algo, pero no tenerlo. Y no tenerlo no porque yo no lo quiera, sino porque el Señor no lo ha concedido aún. Entonces se vuelve complejo, sobre todo cuando en la iglesia se empieza a cuestionar también esto. Cuando en la iglesia debiésemos nosotros muchas veces recibir consuelo, ser confortados, muchas veces se empieza a cuestionar, ya sea la persona, las parejas que no tienen hijos, o las mujeres, señoritas o jóvenes que no se han casado aún, que siguen esperando en el Señor. Entonces ahí empiezan a hablar, empiezan a cuestionar muchas veces qué está haciendo, que esta persona es muy regodiona, que esta persona se le va a pasar el tren, y son cosas muy duras que la persona soltera en este caso tiene que escuchar y tiene que callar, y muchas veces sonreír con una sonrisa complaciente, pero por dentro sufriendo. Entonces es importante que visibilizar esto, visibilizar estas situaciones, pero también con una mirada de esperanza en el Señor. Bueno, y terminando un poquito lo de Job, como decía Silvana, escuchándola, el periodo de espera de Job fue doloroso, fue difícil, porque el Señor no le respondía en el tiempo de Job, pero llegó el momento en que el Señor le habló a Job a través de un torbellino en el tiempo del Señor. Y vino esa respuesta y el Señor lo bendijo abundantemente. Y yo creo que cómo se asemejan un poco estos dos procesos de espera de la soltería y la infertilidad, como un poquito lo que hemos estado hablando, que en general nosotros somos en la sociedad y en la misma iglesia a veces pasa que encuadramos un poco cómo deberían ser las familias, cómo deberían ser las personas. Pensamos que solamente Dios formó de una tal manera y de esa manera solamente podemos agradar a Dios y solamente así Dios actúa. Y por eso vuelvo a reiterar, o sea, Dios es el Dios de la viuda, por ejemplo, es el Dios del joven, es el Dios de los matrimonios que no pueden tener hijos. Dios es un Dios mucho más amplio que nuestra mente no puede anidar a este Dios profundo que nuestra mente tan estrecha, o sea, si los cielos de los cielos no pueden contener al Señor, menos nuestra mente, que es súper estrecha. Y se asemeja tal cual como lo decía la Silvana, porque cuando vemos a una juventud que se ha guardado para el Señor, que es tan honroso guardarse para Dios, en esta espera, que no es un tiempo fácil, siempre estamos con esas bromas fuera de lugar cuando te vas a casar, o tenemos este apodo tan feo que yo lo encuentro solterona o solterón, en vez de ser
un apoyo para la juventud, de que la soltería es un tiempo hermoso también para Dios, y apoyarlos y darles el cobijo que necesita la juventud. Y muchas veces no preguntamos lo que hay detrás de esa persona, y que también hay un dolor, y estar constantemente expuesto a estos tipos de bromas desafortunadas causa dolor. Y nosotros en la iglesia, tal cual como lo decía la Silvana, debemos ser un refugio, una fuente de consuelo para los nuestros. Para eso estamos en la iglesia, para animarnos los unos a los otros, para darnos esperanza, para consolarnos, para ser puente para el otro que está viviendo un dolor, que a lo mejor el Señor todavía no ha llegado la respuesta del Señor, y ese proceso es complejo y hay que vivirlo. Y entre más tengamos apoyo, más tengamos contención, a eso el Señor nos manda, a que seamos de contención y de apoyos para los otros. Así es, que seamos un bálsamo para el alma herida dentro de la iglesia. Yo igual, gracias al Señor, tengo, como se dice vulgarmente, cuero de chancho. A mí no me afecta tanto las cosas, pero hay de todo. Y yo sé que más de alguna persona puede ser más sensible y le puede afectar lo que nosotros digamos. Es por eso que siempre tenemos que estar, yo creo que antes de hablar, pensar con amor. Así como el Señor nos mira a nosotros mirar al resto. Y tengo otra pregunta yo para ti, Valeria. Sabemos que a veces Dios no nos responde como uno quiere. O sea, en mi caso yo deseo ser madre, pero yo también tengo súper claro que Dios es poderoso para darme hijos y es soberano para no dármelos. Y está en todo su derecho a no dármelos. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas mujeres que están en esa situación donde Dios les ha dicho no y posiblemente su respuesta final sea un no? Yo creo que la vida se trata de eso, como para los cristianos que le entregamos nuestra vida al Señor, nuestros deseos, nuestros sueños, cómo se conjuga de alguna forma nuestras oraciones, nuestras peticiones con la voluntad de Dios. Porque muchas veces preguntamos cuál es la voluntad de Dios para mí, porque sabemos que en la Biblia encontramos la voluntad del Señor de alguna forma generalizada, lo que tenemos que hacer, pero hay planes que el Señor hizo para cada uno de nosotros en específico. El Señor lo escribió desde antes de la fundación del mundo, lo que va a vivir Eli, lo que va a vivir Silvana, lo que voy a vivir yo, el Señor lo escribió, nos dio proyectos, nos dio sueños. Y creo yo que muchas de esas peticiones, muchas de esas oraciones, el Señor las ha puesto en el corazón y se conjugan y están bien alineadas, por así decirlo, con la voluntad del Señor. Y el Señor concede esos sueños, concede esos deseos que uno tanto anhela. Por otro lado, también uno es consciente que cuando le entrega la vida al Señor, el Señor puede decir que no. Pero creo yo que el Señor, en su amor abundante, en su compasión, que Él es un Dios compasivo, es un Dios que se complace en hacer misericordia. Creo que en ese Dios de amor, el Señor nos da de alguna forma el consuelo, y no sé si la palabra es resignación, pero esa paz para asumir ese no, para vivir con ese no, con esa respuesta que a lo mejor no estaban en los planes del Señor para uno. Yo creo en ese Dios que da esa calma y sacia esa necesidad, entregando su paz, su gracia. Yo no creo que Dios nos deje así como cojos, como, no sé, como una silla que le falta una pata y uno se sienta que no se realizó. Yo no creo en ese Dios, yo creo en un Dios que es un Dios de amor, es un Dios que nos ama profundamente y quiere el Señor que nos realicemos en muchas áreas de nuestras vidas, que nos sintamos realizados, que nos sintamos plenos en Él. Obviamente vamos a vivir procesos dolorosos, momentos complicados, que a lo mejor no esperábamos, porque la vida es así, la vida es dolorosa. Jesús, Él tiene heridas. Jesús fue un Dios sufriente. Entonces nosotros
también vamos a sufrir y quizás después de este proceso va a venir otra cosa. Porque tal cual como lo decía Silvana, tenemos que estar ahí, en ser moldeados por el alfarero. Tenemos que estar siendo trabajados por el Señor, nuestro carácter, nuestro corazón, nuestro temperamento. Y yo creo eso, yo creo que los que nos están escuchando, así muy humildemente, porque como decíamos, o sea, yo me maravillo en el Señor, o sea, cada día pienso entender al Señor y el Señor destruye todo lo que tenía formado de Él. Pienso que el Señor da esa calma, da esa saciedad para vivir plenos en Él. Y los que siguen esperando en el Señor, si el Señor te ha dado una promesa, Él te lo ha dicho, el Señor, nosotros creemos en el don profético, creemos, bueno, en la palabra que es la profecía mayor, es la profecía perfecta. Si el Señor te lo ha dicho, Él lo va a hacer. O sea, esto es de fe, hay que creerlo con todo el corazón, hay que agarrarlo y atesorarlo y decir la palabra del Señor, porque la mente nos juega sucio y ahí es donde es un campo de batalla, trabaja el enemigo y nuestra mente nos debilita y nos vamos apocando y muchas de esas cosas que estamos pensando ni siquiera van a ocurrir. A veces son tan trágicas, son tan desastrosas que ni siquiera esos hechos van a ocurrir y uno después que pasó el proceso dice, y yo tanto que me alarmé, tanto que tan pesimista que fui y en realidad eso ni siquiera ocurrió. Entonces, debemos alimentar nuestra mente con las promesas de Dios, con lo que Dios nos ha dicho. Dios es un Dios fiel, es un Dios que a pesar de que, no sé, hoy día no tengamos tanta fe, el Señor va a cumplir lo que nos dijo. Porque Él sabe que somos polvo, que somos débiles, que sin Él no podemos avanzar. Él lo sabe. Él sabe que dependemos de Él, de su soberanía, dependemos de su fuerza, dependemos de su aliento para vivir. Dios lo sabe. Y Él no nos va a dejar ahí tirados en el camino cuando ya no tenemos fuerza. O sea, Dios no es así. Dios es un Dios que nos levanta, que nos lleva en sus hombros, que cura nuestras heridas, que nos da oasis, que nos da esperanza, que a lo mejor hay que sacudirse el polvo, volver a empezar de la mano del Señor. Pero Él en el camino, Él nos va a llevar hacia esa luz, a ese sol de justicia. Me maravillaba la palabra que leía Silvana al principio porque habla de esos manantiales, del sol de justicia, habla de esa lluvia tardía que tanto que se espera y llega el momento, llega la hora en que el Señor responde, de que el Señor se glorifica de una forma maravillosa y uno alaba al Señor, siente gozo, siente paz. Entonces, Dios es nuestra esperanza, de ahí no podemos salir. Claro, hay algo que tenemos que tener claro nosotros también, que lo principal del Evangelio y lo más hermoso, aunque que suene cliché, es haber conocido a Cristo, haber conocido a Dios. Nosotros vamos a tener siempre anhelos insatisfechos, siempre vamos a anhelar algo, pero lo más grande que nosotros podemos tener es a Cristo. Entonces, van a haber ocasiones que el Señor no nos va a responder como queramos, pero lo importante es conocer al Señor y llegar a ese conocimiento que deje todo a un lado, a ese conocimiento de decir, como decía Pablo, yo todo lo tengo como escoria. Y yo no he llegado a ese estado, pero yo quiero ir en este camino de decir, todo lo tengo por basura, o sea, todo lo que yo pueda adquirir en esta tierra, lo tengo por basura porque tengo lo mejor que podía haber tenido, que es a Cristo. Entonces, que ese sea mi meta. Sabemos que todo lo que el Señor nos puede dar son añadiduras y es hermoso y lo queremos, lo queremos. Yo digo, el formar una familia, el tener hijos, lo queremos, pero eso no puede reemplazar en la verdadera dicha, la verdadera felicidad del hombre, que es conocer al Señor. Su palabra dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. El que se va a alabar, alábese en entenderme y conocerme.
Porque cuando nosotros llegamos al conocimiento del Señor, de tal forma que todo pasa a segundo plano, nos vamos a sentir plenos. Yo creo que el hombre y la mujer tienden a adquirir, a alcanzar la plenitud. Y estoy confiada y estoy convencida de que el conocimiento completo del Señor nos va a llevar a esa plenitud que nosotros queramos. Porque hoy va a ser una cosa, mañana va a ser otra, pasado mañana va a ser otra cosa que yo desee. Pero cuando en mi corazón tenga a Cristo que lo llena todo, tenga o no tenga la petición de mi corazón cumplida, no va a ser tan relevante porque el que lo llena todo está dentro de mí. Entonces, este es el fin del Evangelio y este es el camino en el que el Señor nos ha puesto. Y en este camino vamos a tener dificultades, vamos a tener tristezas, vamos a tener desilusiones, pero todo va a redundar a bien si amamos al Señor. Entonces, si una aflicción, una vez leí una frase que me llamó mucho la atención. Si una aflicción te lleva a acercarte a Dios, finalmente esa aflicción es una bendición. Entonces, si la espera de un hijo o la espera de un esposo o una esposa me ha llevado a la aflicción, me ha llevado a orar más, me ha llevado a conocer más al Señor, finalmente es una bendición. Y vamos a alabar al Señor por eso. Vamos a alabar al Señor. Yo creo que tú, Valeria, miras hacia atrás este camino recorrido. Alabas al Señor porque te eligió para sufrir esta prueba larga de 10 años, creo, 9 años. Y miras hacia atrás y dices, gracias al Señor por escogerme, por haber llevado esta prueba. Y así, todo aquel que pasa la prueba, dice su palabra claramente, que atravesando el valle de sombra, lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Entonces, finalmente estas aflicciones del tiempo presente, como dice Pablo y lo dicen los apóstoles, no son comparadas con la gloria que nos va a esperar. Entonces, tener eso presente. Tener presente que hay un lugar seguro con el Señor, donde no vamos a tener todas las respuestas, pero vamos a estar seguros. Claro. Ahora, Valeria, queremos nosotros conocer esta hermosa respuesta, maravillosa respuesta, larga espera que el Señor te hizo pasar. ¿Cómo llegó a su fin? ¿Cómo fue la respuesta hermosa que el Señor a ti te dio? Bueno, fueron casi 9 años de espera, resumiendo un poco, de tristeza, de alegría, de consuelo, de esperanza. Los últimos 2 años, cuando empezó la pandemia, el Señor, a todo esto, siempre que íbamos a misiones, el Señor nos hablaba, le hablaba a mi esposo o me hablaba a mí de que Él nos daría hijos. Muchas veces yo tengo anotado en un cuaderno todas las cosas que el Señor me ha dicho y hay muchas que se han ido cumpliendo, pero esa faltaba de los hijos. Y yo decía, ¿será que tengo un cartel aquí pegado en la frente que diga que soy infértil? Pero no, el Señor en su soberanía, en su amor, enviaba estos mensajes de esperanza y de promesa de Dios. Muchas veces también leyendo la palabra del Señor de una forma sistemática, orando para que el Señor me diera hijos. Yo le decía, Señor, bendice mi matriz. Le decía, acuérdate de mí, como la oración de Ana. Bueno, Ana es toda una mujer para mí tremenda, valiosa en Dios. Y Dios, que a veces se malentiende y dicen que Dios es un Dios machista, Dios no es así, porque Dios escuchó la oración de Ana. Dios la escuchó a ella y se acordó de ella. Y muchas veces orando así que ni siquiera se me entendía lo que estaba diciendo, a veces ni siquiera en qué dirección orar, solo le pedía al Señor misericordia, solo lloraba de pena, tantas lágrimas que derramé. Y muchas veces el Señor me recordaba que Él me daría hijos, leyendo la palabra. El Señor me decía que se gozará la estéril en ser madre de hijos, que iban a ser más los hijos de la casada, que los hijos de la desamparada, más que los de la casada. Y así el Señor me empezó a hablar. Durante la pandemia, el año pasado, yo me empecé a apropiar de todos estos versículos bíblicos que hablaban de la infertilidad. Porque pensaba
a veces nosotros hablamos de la vida eterna y todos vamos a la vida eterna, los que somos hijos del Señor, pero nadie ha ido allá y ha vuelto para decirnos efectivamente sí, existe la vida eterna, sigan creyendo. No, todo lo hacemos por fe creyendo que hay una vida, un lugar más allá que el Señor nos va a preparar, y esto es para nosotros, para los hijos de Dios. Y la Biblia es para los hijos de Dios, está lleno de promesas para nosotros. Entonces yo empecé a apropiarme de todos los versículos bíblicos que hablaban de que el Señor me daría hijos. Y empecé a decirlos en oración, empecé a escribirlos, empecé a alimentar mi mente de muchos de estos versículos. Una de las palabras que a mí me marcó, que el Señor cambiaría mi desierto en paraíso, que derramaría ese óleo de gozo sobre mi cabeza, los pasajes de Ana, todos los pasajes de infertilidad. Y empecé a orar en esa dirección. Hasta que llegó ese momento, pasaron 9 años, 3000 y tantos días, en donde me hice algunos meses, algunos test y salían negativos. Me compraba muchos test y cualquier retraso que había de mi periodo yo me hacía un test y muchas veces salieron negativos. Y después de llorar tanto y después de sentirme tan desconsolada, abatida, el Señor respondió esa oración, el Señor cumplió esa promesa, llegó ese test positivo tan esperado. Yo no quería hacerme un test de esos test que se hacen de orina. Yo me hice un test de sangre porque ya le tenía pánico a los tests. Y fui a un lugar donde hacían esos test de sangre y los tenían en el mismo día. Iba muy nerviosa porque yo jamás había entrado a ese lugar y me sacaron sangre y después de 25 minutos iba a estar el resultado. Entonces yo me paseé por todo ese pasillo eterno de ese edificio, hablando con el Señor, como que hablando los pasajes de Job, como que se me pasaron todos los momentos difíciles que viví con el Señor, todos esos momentos de angustia, de tristeza, de soledad, de culpa, porque me sentía culpable de que a lo mejor no le iba a poder dar hijo a mi esposo. Culpabilidad, que ni siquiera era mi culpa. Pero uno busca razones, busca respuestas. Y me paseé pidiéndole al Señor misericordia. Y orando con el Señor le entregué eso a Dios en ese momento. Se lo entregué con mucho nervio, con mucha esperanza también. Era como una mezcla de emociones, de sentimientos. Y cuando me dieron el resultado venía en un sobre. Y la niña me dice, está embarazada. Yo le digo, ¿qué? Sí, me dice, está embarazada. Yo me puse a llorar y glorifiqué al Señor. Porque le dije, esto es un milagro. Yo esperé casi 9 años por esto. Y me fui gozosa, como caminando, no sé, en las nubes, como no creyendo en lo que me estaba pasando. O sea, los sueños que yo había tenido, de verme embarazada, de tener un hijo en brazos, estaba ahí cumpliendo. O sea, estaba viendo la gloria de Dios, estaba viendo a un Dios de poder, a un Dios que obra milagros, a un Dios que pacta con el hombre, a un Dios sanador, a un Dios que envía esa lluvia tardía. Y me acuerdo que ese día compré un body de guagüita, de chiquitito, y se lo llevé a mi esposo a la imprenta, que él trabaja ahí. Y le di esa sorpresa y estaba en shock. Él estaba en shock porque es algo tan esperado. Por eso cuando uno
ha vivido estos procesos que te transforman totalmente. O sea, yo no soy la Valeria de hace, no sé, hace un año, hace 10 años, no. A través de estos procesos dolorosos, el Señor nos hace ser más empáticos con el dolor del otro, de no enjuiciar tan rápido, de no ser tan rápido para hablar. Y cuando mi esposo lo recibió, el regalo, o sea, estábamos sorprendidos, estábamos en shock, estábamos gozosos, era como vivir en un éxtasis. Yo siempre, se dice como esperar los 3 meses para que la guagüita se afirme. Yo tenía la certeza de que Dios lo iba a firmar en mi vientre y que se iba a quedar y que iba a ser un embarazo de término. Dios cuando me habló, una de las veces que me habló, que Él me dijo que me iba a dar hijos, que a mis hijos no le iba a faltar nada, fue una respuesta tan grande dentro de la iglesia, de muchos hermanos que sabían nuestro proceso, que el Señor nos empezó a tocar, a traernos regalitos, a traernos muchas cosas. Fue una bendición, ha sido una bendición tremenda, es ver la gloria de Dios, es decir que nuestro Dios es un Dios de lo imposible, que nuestro Dios es un Dios de amor profundo, es un Dios de milagros, es un Dios que te saca del polvo al pobre y lo saca del muladar. Este es nuestro Dios y hasta el día de hoy fue un embarazo de término. El embarazo mío fue un poco complejo, pero Mateito Gabriel, que se llama Mateo, que significa regalo de Dios, Gabriel porque Dios es mi fortaleza, es un niño muy paciente. Bueno, ahora estaba llorando un poquito porque tenía sueño, pero es un niño y nosotros lo miramos con mi esposo y nos damos cuenta de que Dios está ahí. O sea, es un regalo de Dios, es un niño paciente, un niño amoroso. Vemos la gloria de Dios. Yo lloro cuando Él hace, no sé, alguna gracia, porque encuentro tan impresionante tener la cuna al lado de mi pieza. Todas esas cosas que yo creo que a la Lita le pasa, que uno se planifica, voy a colocar aquí la cuna, voy a hacer así la pieza, le voy a comprar esto. Todas esas cosas, ahora, gracias al Señor en su amor, lo estamos viviendo. Y yo sé que muchas de ustedes que están pasando algún proceso de espera de una respuesta en el Señor va a enviar esa respuesta. A lo mejor no de la forma que esperamos, a lo mejor no en el tiempo que quisiéramos, a lo mejor, no sé, rompiendo nuestro esquema de la mente, pero el Señor lo va a enviar y si el Señor te lo ha dicho, Él lo va a hacer, Él va a hacer eso conforme a lo que te ha dicho. Entonces, este ha sido mi testimonio para glorificar a nuestro Dios, para decir que en Dios hay esperanza. Cuando el mundo se pierde, se angustia, a lo mejor cae en estos hoyos depresivos sin poder salir, porque esa es nuestra esperanza. Tal vez podemos pasar momentos muy difíciles, a veces momentos depresivos, pero Dios está y el Señor te levanta y uno puede seguir avanzando, porque Dios es nuestro consuelo, Dios es nuestra esperanza. En Él estamos seguros. Ese ha sido mi testimonio para engrandecer a Dios. Muchos hermanos también recibieron sueños de parte de Dios que me veían embarazadas. Todas esas cosas se cumplieron en el tiempo del Señor, que ahora ha sido este tiempo. Grande es nuestro Dios. Amén. Aquí estamos gozándonos. A mí se me cayeron un par de lagrimones oyéndote, Linda, linda. porque todo lo que contabas es como parecido a lo que uno vive. Yo también junté un montón de test al primer atraso. Uno iba y se hacía el test pensando que iba a estar embarazada. Más de alguna vez me miré al espejo y me tocaba el vientre, decía, este mes vendrá, este mes vendrá. Y sí, son procesos dolorosos, pero como dices tú, el Señor es nuestra fuente de consuelo.
Y Él responde y Él va a responder a su manera, según su voluntad Amén. y según los designios que tiene para cada uno de nosotros. Así que este testimonio que tú nos estás compartiendo en este momento es de mucho provecho para mi vida. Yo sé que también de mucho provecho para Silvana y también va a ser de mucha bendición para todo aquel que nos vaya a oír, que nos esté oyendo en este momento. Así que te queremos agradecer, Valeria, por tu tiempo. Sabemos que las mamás tienen poquitos tiempos libres, así que comprendemos este gran esfuerzo que tú estás haciendo por estar acá durante este conversatorio junto a nosotros, así que te queremos agradecer de todo corazón por tu sinceridad, por tus palabras de aliento. Gracias, Valeria. Gracias por tu experiencia, gracias por abrirte, abrir tu corazón hacia nosotras, hacia nuestras oyentes. Te mandamos un abrazo aquí desde la distancia. Alabamos al Señor también por tu alegría. Es nuestra alegría. Te conocemos hace un tiempo y cuando supimos nosotros que estabas embarazada, nos contentamos como si una hermana de nosotras le hubiese pasado. Así que Muchas gracias. gracias, Valeria. Gracias también a las que nos escucharon hasta el final. Les mandamos un abrazo a todas las que están en una situación parecida, algún tipo de espera. Sinceramente, no sé cómo expresarlo, mi corazón está con todas ellas que todavía esperan en el Señor. El Señor es bueno, para siempre son sus misericordias y siempre tenemos que traerlo a nuestro corazón. El Señor es bueno. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por este momento para hablar este tema, estos temas que son importantes, por visibilizarlos, por ser valientes, que el Señor las siga usando para su gloria. Un besito muy grande. Queremos darle las gracias también a todas las oyentes que han estado acompañándonos hasta aquí. Sabemos que ha sido quizás un poco extenso este podcast, pero creemos y esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas y los dejamos invitados para más adelante. Posiblemente se vengan próximos capítulos, estaremos anunciándolo a través de la página y hasta aquí quedaría nuestra participación y que el Señor les bendiga a todas ustedes. Adiós.